Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 20 de mayo. Gracia inescapable. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Efesios 1, 7 al 8. Vamos a orar al Señor para presentar este día en las manos de nuestro buen Dios y que sea de gran edificación para nuestras vidas. Así que oremos hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por tu inmensa bondad, por tu gran misericordia, por tu gran cuidado para con nosotros. Gracias por este maravilloso día, Señor, que podemos tener delante de ti para honrarte, exaltarte y bendecirte. Gracias porque hoy ya es segundo día de la semana, día posterior a ese maravilloso día que podemos disfrutar en familia, Señor. Tu palabra dice que los días son malos, Señor, pero nosotros, por ser tus hijos, tenemos el privilegio de disfrutar de tus bendiciones en medio de estos días malos, Señor. Podemos disfrutar de tus nuevas misericordias, podemos disfrutar de tus gracias, de tu benevolencia, de tus bondades, de tu paternidad, Señor. Y el día de ayer, Señor, es un día especial, es un día de mayor solemnidad, porque podemos disfrutar en familia, Señor. Sin embargo, no podemos ignorar que hay hermanos en algunas partes del mundo que no la pasan bien, Señor, que están bajo persecución, que cada congregación es una incertidumbre por si van a llegar, si van a descubrirlos, si van a llegar a asesinarlos, a arrestarlos, a golpearlos, Señor. Y aún así, esos hermanos ahí están cada domingo congregándose, algunos de manera clandestina, para poder disfrutar de tu santo día en paz, en tranquilidad, Señor. Algunos tal vez en su clandestinidad no pueden levantar la voz a cantar, a orar como quisieran hacerlo. Toca en silencio para que puedan mantenerse así y llevar a cabo sus cultos, Dios. La verdad es pensar en ellos loable, Señor. Pensar en ello es realmente de mucho amor y de mucha devoción, Señor, para orar por esos hermanos, para que tu gracia les siga sosteniendo y fortaleciendo, Señor, para que en tu gracia, Dios, que como dice, nos enseña el devocional de hoy, es impresionante, es abrumadora, es infinita, Señor, pues los siga sosteniendo a ellos y a nosotros, Señor, que de alguna manera pues la pasamos cómodo en ese santo día tuyo, Señor. Nuestro esfuerzo simplemente a veces está basado en levantarnos, en vestirnos y en tomar algún vehículo, ir a pie y ya, Señor. Y gracias, porque igual eres tú quien nos permite ahí en gracia divina el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. pero como diría la palabra, no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra nuestros pecados. Así que gracias, bendito Dios, por esos hermanos y por nosotros acá todavía ahí, Señor, con esa libertad de culto para congregarnos, que podamos nosotros aprovechar esos tiempos, Señor, aprovechar esos momentos, oh Dios de la gloria, y disfrutar al máximo con nuestros hermanos en la fe, independientemente de las adversidades, Señor, independientemente de nuestras propias luchas, Señor, o aflicciones. Gracias, Dios mío, gracias por concedernos el privilegio de ayer haber estado con nuestros hermanos. Gracias por el hijo de nuestra hermana Alejandra, Señor, que ayer estuvo cumpliendo años, y lo gratificante de todo, Señor, no es solo cumplir años, sino estar en tus caminos, Señor. Porque eso implica o nos recuerda que aunque nuestra vida va avanzando en este mundo, caminando, Señor, no camina hacia la perdición, sino hacia la redención total de nuestras vidas, Señor. Así que gracias, Dios. Bendice al hijo de mi hermana, Señor, y síguelo fortaleciendo para guiarlo en tus sendas, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Queremos también aprovechar este momento para colocarnos a cuentas contigo, pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón por todas las formas en cómo te hemos ofendido, Dios, porque realmente pues
pecamos, Señor. No seremos pecadores judiciales, culpables y dignos y condenados, pero sí somos pecadores en nuestra moralidad, porque todavía hay esa inclinación pecaminosa y terminamos haciendo lo que no debemos hacer, pensando, sintiendo lo que no debemos pensar ni sentir, hablando lo que no debemos hablar, oyendo lo que no debemos oír, haciendo lo que no debemos hacer, Señor. Y tal vez los pecados no sean escandalosos como otros que observamos en el mundo, pero eso no quita, Señor, el hecho de que debemos combatir contra nuestro pecado y suplicarte, oh Dios, tu perdón cuando lo hemos hecho, para que en tu gracia nos podamos levantar nuevamente y bendecirte, Dios. Aquí estamos, Señor, por eso agradecidos pues por tu misericordia, por tu perdón y por las fuerzas que a través de tu Espíritu y en tu gracia nos concedes para poder combatir contra esos pecados que batallan contra nuestra alma y hacerlos morir, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, muchas gracias por cada persona que está haciendo aquí partícipe del devocional para edificación de sus vidas, Señor, y quien quita, Señor, para edificación de otros que puedan también por boca de ellos recibir las verdades de este devocional, Señor. Gracias te damos. En tus manos encomendamos nuestro día de antemano, Señor, para que en todo nos guíes, en todo nos dirijas, y en todo lo que hagamos pues podamos realmente estar capacitados para hacer las cosas bien, no como sirviendo al hombre, no como sirviendo al ojo, sino como haciendo las cosas solo únicamente para ti, bendito Dios. Y de esa manera, Señor, pues podamos siempre ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Efesios 1, 7 al 8. La gracia de Dios hacia su pueblo no tiene fronteras ni respeta límites. Para conocer la verdad de esto, simplemente debemos mirar a la cruz de Cristo, en la cual tenemos redención mediante su sangre. En el libro de Éxodo, Dios instituyó la Pascua, que nos pinta un cuadro de libertad comprada por precio. Él instituyó a los israelitas que sacrificaran un cordero por familia y que pintaran con su sangre los postes de la puerta para prevenir la visita del ángel de la muerte que pasaría sobre Egipto. Los residentes de cada una de las casas fieles evitaron el juicio de Dios de la muerte del primogénito solo porque un cordero había muerto en su lugar. Éxodo 12, 3 al 13. Los israelitas eran esclavos de Faraón. De manera similar, todos nosotros entramos a este mundo como esclavos del pecado y de la muerte. El precio por nuestro perdón fue la sangre de Cristo, quien compró la redención como el gran cordero de la Pascua para todos los que creen en Él. Es su sangre la que nos libra de la muerte para siempre, por la eternidad. Cristo no vino a este mundo para decirnos cómo volvernos cristianos. Él no vino para decirnos cómo salvarnos a nosotros mismos. Él vino para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, salvarnos. Él actuó en nuestro beneficio y nos ofreció un perdón que es gratuito para nosotros, aunque costoso para Dios. No nos atrevemos a pensar que Dios simplemente decidió ignorar nuestro pecado. Más bien, la muerte de Cristo en la cruz absorbió el juicio que tú y yo merecíamos. La santidad de Dios requiere que el castigo del pecado sea pagado y su Hijo proveyó el pago. Al considerar esto, Pablo es movido a exclamar: bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Considerar la gracia de Dios siempre debería movernos a alabarlo. Más aún, observa la frase que Pablo utiliza en los versículos 7-8. La riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. La gracia de Dios es torrencial, es abrumadora. Él la ha derramado sobre cada uno de sus hijos y no ha escatimado nada. Y Él continuará haciéndolo por la eternidad. Imagina que acabas de terminar de comer en un restaurante de lujo y alguien toma tu cuenta y dice: tú tranquilo, yo pagaré.
Eso es lo que Dios ha hecho en la escala más grande que alguno pudiera imaginar. Él no dice que no hay un pago que hacer, Él dice que Él mismo ya ha pagado. La gracia de Dios excede todo límite, se extiende más allá de lo que el ojo puede ver o el corazón entender. Así que, aunque al recordar el día de ayer o la semana pasada, sabrás que eres pecador, también debes saber esto. No puedes pecar más de lo que Dios puede perdonar y puedes estar confiado en que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Disfrutarás la experiencia de gracia sobre gracia por toda la eternidad. Su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Oseas 3. Muchas gracias, hermana. Bueno, ahí tenemos este devocional, un recordatorio de lo que es el Evangelio y un mensaje, hermano, que siempre, siempre debe estar fresco, muy fresco en nuestra vida. O sea, siempre el Evangelio, recuerdo que alguna vez mm, una madre con su hija, ellos estaban yendo a Girardot, creo que todavía ni siquiera habíamos empezado la obra en Girardot, y se me acercó, ¿no? Dijo que venían conociendo el Evangelio. O sea, la verdad, más bien, venían como conociendo la reforma y pues entendiendo la importancia del Evangelio de Cristo y de siempre ser expuesto. Y el pastor dijo, ellas decían, se empezó a enfocar en el tema de la prosperidad, y o sea, empezó a cambiar el tema. Y yo sí, dice, en la iglesia se notó el cambio drástico porque empezó así, que el dinero y que el hijo del rey de reyes, hijo del dueño de la plata, del oro, y entonces pues ellas lo llamaron y le dijeron, pastor, mire, es que pues nosotros hemos escuchado mensajes y nosotros recordamos pues que usted hablaba bastante acerca del evangelio y no lo ha vuelto a hacer, y entonces pues quisiéramos como que lo volviera a retomar mensajes como esos que creo que son necesarios para la iglesia, para la gratitud. Y él dijo, bueno, él les dijo, bueno, hermana, gracias por el consejo. Y al siguiente domingo se acercaba, no sé si se lo dijo en semana, y ellos dijeron que al siguiente domingo el pastor en la iglesia había dicho, por ahí unas hermanitas se me acercaron a decir que volviera a predicar el evangelio de Cristo, que porque era necesario. Pero hermano, ¿para qué si eso ya lo sabemos? Nosotros debemos es avanzar a nuevos temas como los que estoy tratando. Y siguió predicando acerca del dinero y dice que la iglesia entró en una decadencia terrible en cuanto a materialismo y toda esa vaina. Y pues la gente, ellos decían, lo lamentable de todo eso no es que el pastor pues haya hecho como ese acto hipócrita, sino que la iglesia haya aplaudido ese tipo de cosas. Y es lo peor aún, ¿no? Y donde hace referencia el tema de cómo la comezón del oído, un oído podrido, un oído dañado que lo único que quiere es eso, es podredumbre. Y lo digo es por eso, porque un mensaje como esos puede convertirse en algo simple, en algo ya como monótono, ya eso me lo sé, ya ese tema, el evangelio, sí, sí, no, bueno, hoy me puedo perder el devocional, hoy puedo apagar porque ya eso me lo sé de memoria, y perdernos la esencia de todo esto, mis amados hermanos, la esencia y las verdades que deben siempre estar que tocando nuestros corazones, la esencia de estos mensajes que realmente deben estar llevándonos, hermano, a deleitarnos en estas maravillosas verdades, ¿no? Y Efesios capítulo 1, de los muchos, hay muchos textos, ¿no? Hay muchos textos que, ah, que hacen reverdecer nuestra alma, que hacen reverdecer nuestra fe y esperanza en el Señor. Efesios capítulo 1 es uno de esos, ¿no? A la vez que es un texto que pues les puede llegar a molestar a muchos porque pues no solamente habla de la gracia de Dios en la salvación,
en el hecho de lo que Cristo hizo, sino que habla de la gracia de Dios sobre nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, porque habla de la gracia de Dios en la elección y la gracia de Dios en la predestinación, y que todo eso, elección y predestinación, es enfocada en Cristo. Y pues hay mucha gente que el tema de elección divina no es que le guste mucho, o predestinación no es que les agrade mucho esos términos, porque ya inmediatamente lo quieren como relacionar con temas doctrinales que no nos gustan, o esos calvinistas o cosas así por el estilo, ¿no? pero, pero ignoran que realmente lo que hay ahí en el texto, lo que se presenta en el texto es una realidad bíblica para nuestras vidas, es una realidad que está ahí con el objetivo de llenar nuestros corazones. Entonces habla de cómo la gracia de Dios hacia su pueblo, dice aquí, no tiene fronteras ni respeta límites, ¿no? Y obviamente hay que verlo esto desde un buen sentido, ¿no? No, cuando dice no tiene fronteras ni respeta límites, no lo quiere decir con un objetivo grotesco o grosero, sino con el hecho de que la gracia de Dios primero no se quedó en un pueblo, no se quedó en una nación israelita solamente para creyentes de ese lugar, sino que la gracia de Dios en Cristo trascendió, ¿sí? Y que los elegidos del Padre, dentro de los elegidos del Padre estaban incluidos no solamente los israelitas, sino personas de todo el mundo, personas de toda ciudad, de toda raza, de toda tribu, y la elección es desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, lo que uno debe entender es que lo que Dios hizo al elegir, Dios no eligió posterior a la venida de Cristo. O sea, Cristo no eligió, Dios no eligió dependiendo de lo que el pueblo de Israel iba a hacer con Cristo, no. El pueblo de Israel rechazó a Cristo, entonces ahora yo elijo gentiles. Todo está establecido desde antes de la fundación del mundo. Y es lo que incluso los mismos apóstoles enseñan en el mismo libro de Hechos, cómo todo eso estaba determinado por Dios. ¿Para qué? Para que pudiésemos hoy estar hablando de eso y disfrutando de esta verdad. Así que realmente la gracia de Dios no tiene fronteras, no respeta límites, trascendió todo, ¿verdad? En Cristo se cumple la profecía de estos libros proféticos, cuando se refieren o hablan de Cristo, diciendo el deseado de las naciones. Y Dios se vuelve el deseado de las naciones es a partir de Cristo, porque antes era el deseado del pueblo de Israel, y no de toda la nación, sino solo y únicamente de los creyentes. Dice, para conocer la verdad, eso simplemente debemos mirar a la cruz de Cristo, en el cual tenemos redención mediante su sangre, tal como lo dice el texto de Efesios capítulo 1 que acabamos de leer, o que se leyó en los versículos 7 y 8. Y ahí se hace un recordatorio, un tema que ya hemos hablado acá precisamente, que es el Cordero Pascual, ¿no? El Cordero Pascual, de todo lo que debía suceder, de todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer para que pudiese haber este tipo de o esta sombra que estuvo siempre apuntando hacia el Señor Jesucristo, ¿no? Porque recordemos eso, ¿no? Que el Cordero Pascual tiene ese objetivo, apuntar hacia Cristo el Señor. Así que pues no vamos a profundizar en lo que precisamente Éxodo capítulo 12 dice ahí al respecto, ¿no? Del Cordero Pascual. Pero sí sabemos que, es decir, lo que podemos recordar o lo que podemos resaltar es la realidad de que ellos, para ser librados de la muerte, tenían que sacrificar un cordero. ¿Sí? Y la sangre de ese cordero en los postes de afuera de su casa, o donde ellos estaban viviendo, y en la puerta de esos lugares de vivienda, pues es lo que los libraría. Y esto apuntando hacia dónde, hacia Cristo. Ahora el asunto es que al hablar del Cordero Pascual, el cual representaba el Cordero de Dios,
el Cordero Pascual simplemente liberó a los israelitas, o el Cordero Pascual, que era una celebración anual donde se sacrificaba un cordero anualmente, los llevaba a recordar a ellos la liberación de Egipto, ¿no? El hecho de que sus hijos literalmente no murieron ahí ese día, pero recordemos que todos los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida. Solamente los que nacieron en el camino. Y de los que salieron de Egipto, los únicos dos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. ¿Sí? Ni Aarón ni Moisés. Entonces, note lo particular, porque ese cordero pascual, ese cordero que se volvió el cordero pascual, porque es lo que ellos recordarían anualmente, solamente los liberó de una muerte física, pero no de una muerte espiritual y no de una muerte eterna. Pero ese cordero que apuntaba hacia Cristo, ¿qué es lo que nos recuerda a nosotros el Cordero de Dios o el sacrificio de Cristo? Nos recuerda la liberación del pecado y de sus efectos. Y ya lo he mencionado acá, esos tres generales efectos del pecado: el poder, es decir, la esclavitud, la culpa y la condenación. Cristo nos liberó en la cruz del Calvario de eso, del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación, es decir, redención, ¿sí? Redención, justificación y glorificación o salvación eterna. Entonces, note lo especial. ¿Qué es mejor, la sombra o la figura? Y sin duda alguna en este caso, pues la figura, la sombra era el Cordero Pascual, ese Cordero que solamente lo llevaba a recordar la liberación de Egipto, el que no murieron por el ángel de Jehová, pero el mismo Dios, el mismo Dios que les preservó su vida en ese día, fue el mismo Dios que los castigó posteriormente en el desierto por su propio pecado. Mientras que Cristo, aquel a quien Cristo liberta, mis amados hermanos, aquel a quien Cristo lo ha alcanzado con su gracia y con su redención, ese jamás, jamás va a perder la vida, porque es lo que el Cordero Pascual de Dios para con nosotros ha asegurado, es una salvación eterna, como dice la carta a los Hebreos, una redención eterna para nosotros, mis amados hermanos. Así que es lo interesante, ¿no? O lo bonito acerca de ello. El precio de nuestro perdón fue la sangre de Cristo, quien compró la redención como el gran cordero de la Pascua para todos los que creen, mis amados hermanos. Así que podemos, ahora lo especial de esto, y esto, pues estamos hablando de esa gracia inescapable, ¿no? Es que estas verdades, hermano, si usted se las presenta a un inconverso, si usted le habla de esto tan hermoso a uno que no ha sido nacido de nuevo, y tal vez el objetivo nuestro es predicarle, ¿no? El evangelio, y mientras esa persona no nazca de nuevo, esa persona, su única expresión va a ser, chévere, ve qué bonito, y ya, no pasa nada. Hermanos, estas mismas verdades que tal vez si se nos hubiesen explicado en algún momento de nuestra vida, o que son verdades, porque lamentablemente muchos de nosotros el evangelio que recibimos es: mira, Cristo te puede liberar de esa mala vida que lleva, de esa mala economía, de ese mal hogar, de esa enfermedad, de esos demonios que te están acechando, y ya, ¿no? Y no se nos habla más allá de un evangelio de gracia, un evangelio donde realmente el pecado con el que estoy lidiando no es un demonio que no es un demonio de mentira, no es un demonio de vulgaridades, y que cuando llegue a la iglesia donde me van a invitar, pues ahí me liberan de ese demonio de mentira y de vulgaridades y de lujuria y todo eso, sino que hay algo más allá, hay un poder pecaminoso que es Cristo. Cuando me libere, lo que me da la gracia es para combatirlo. Pero estas verdades se nos iluminan, hermano. Estas verdades reveladas en la palabra se nos iluminan cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Y esa es parte de la gracia de Dios sobre nosotros. De esa gracia de la cual no pudimos escapar. Una vez el Señor dice: llegó el tiempo
derramar mi gracia sobre David, sobre Élida, sobre Juan Carlos, sobre Leonor, sobre Margarita, sobre los que están aquí, que alcancé a leer. Llegó mi hora. Llegó el momento, la hora para ellos de derramar la gracia. ¿Y cómo derrama la gracia que fue destinada de antes de la fundación del mundo? Enviando a su Espíritu para iluminarnos a través de la regeneración. Y estas verdades entonces se vuelven tan maravillosas, tan convincentes, que es lo que obviamente mueve nuestras fibras y hermano, nos lleva a nosotros a humillarnos, a postrarnos, a ver la miserableza de nuestro pecado y la grandeza de nuestro Salvador. Así que es obviamente lo maravilloso de que por la gracia de Dios eh, se nos dio su Espíritu para que nosotros podamos entender estas gloriosas y maravillosas verdades para nuestra vida, hermano. O sea, son verdades que están ahí. Y por eso oremos siempre al Señor, hermano. Oremos siempre para que cuando hablemos del Evangelio, cuando lo leamos en la Escritura, no se convierta en algo monótono, en algo como que, sí, ya, yo eso lo sé ya sé que Cristo murió por mí. ¿Y qué? O sea, ¿qué causa eso en nuestra vida? Oremos al Señor, hermano, para que estas verdades siempre estén ahí, ah, eh, removiendo nuestras entrañas, haciendo palpitar nuestros corazones, hermano, haciéndonos sentir siempre dignos de su gracia, pero a la vez agradecidos de haberla recibido, ¿sí? Porque la indignidad la indignidad que nosotros entendemos no es para darnos látigo y no rechazar o querer rechazar al Señor, o no querer orar. La indignidad de la cual sabemos que nos acompaña, es para agradecer, porque a pesar de nuestra indignidad, Dios ha querido derramar su amor sobre nosotros. Y lo que debemos hacer es eso, hermano, a ser agradecidos a nuestro Señor. Es su sangre la que nos libra de la muerte para siempre, por la eternidad. Dice aquí, Cristo no vino a este mundo para decirnos cómo volvernos cristianos, o Cristo no vino para darnos unas simples reglas de conducta a seguir. A eso no vino el Señor, a darnos como unos reglamentos de qué no hacer y qué hacer. O sea, la vida cristiana no es no es un asunto de moralidad. ¿Por qué eres creyente? Porque yo antes era borracho, ya no. Porque antes era vulgar, ya no. Porque antes era mentiroso, ya no. Ya, por eso soy cristiano. ¿Y sobre qué base? No, pues que ya no, el evangelio es que yo antes era malo y ya soy bueno. Y sin ninguna esencia, sin ninguna verdad convincente que cubra ese tipo de cosas. O sea, si el cristianismo fuera un asunto de mera moralidad, pues caramba, las fundaciones ayudan mucho para eso. Alcohólicos Anónimos ayuda para eso. Esos centros que ayudan a fumadores excesivos, compulsivos. Hay muchas cosas que ayudan. Incluso la misma gente. La misma gente puede llegar a cambiar su estilo de vida por alguna experiencia fuerte y decir, no, yo voy a dejar de hacer esto. Yo recuerdo que mi papá, y él les ha dicho que no es creyente, él fumaba mucho, 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 mucho. Y una vez se enfermó de los pulmones y pues él cuenta, ¿no? Eso mucho tiempo ya, eh, creo que fue antes de yo nacer, y yo tengo 40 años, y que le pasó eso a mi papá, y el médico pues le mandaban su radiografía y le dijeron, sus pulmones están bastante complicados. ¿Usted es fumador? Sí, señor. Bueno, permítame decirle que si usted no deja fumar, por ahí unos 3 años usted va a tener un cáncer de pulmón. Y eso lo asustó, él dijo, ni más. Y sí, no volvió a fumar, y en alguna ocasión por ahí vio mi hermano mayor. Yo tenía por ahí unos 7 años y lo vio fumando y eso le metió. Papá nunca nos ha pegado, nunca nos pegó a nosotros, siempre más bien fue alcahueta con nosotros. Pero esa vez lo vio fumando y eso le metió un regaño impresionante. Yo nunca he visto a mi papá así. eh, pero ¿qué lo hizo cambiar? La gracia de Dios salvadora, ¿no? No fue la gracia de Dios. Simplemente, ¿qué fue? La moralidad. El miedo a perder algo, el miedo a una enfermedad, el miedo a morirse. Hay gente que puede decir, no tomo más, y ya.
Así que el cristianismo no es un asunto de moralidad, mis hermanos, no es un asunto de qué hacer o qué no hacer. Lo que Cristo vino a hacer es a poder lograr lo que nosotros por sí solos no podemos hacer. Recuerda cuando Cristo está hablando con lo que la Biblia en título llama el joven rico, ¿sí? Pero simplemente un joven o un hombre que tenía mucho dinero y que Cristo le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, y él dijo que no. Se colocó muy triste porque tenía mucha riqueza y no quiso seguir a Cristo, pero quería tener la vida eterna. Y entonces cuando Cristo habla, los discípulos dicen, no, pues si así es el asunto, esto, o sea, salvarse, ¿quién puede salvarse? Y cuando los discípulos preguntan, ¿quién puede salvarse? Cristo dijo, es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y de qué está hablando Cristo ahí? De la salvación. La salvación del alma es imposible para los hombres. El ser humano no puede salvarse a sí mismo, a menos que Dios intervenga. Entonces por eso Cristo dijo, es que es cierto, lo que es imposible para los hombres salvarse es posible para Dios. Y Cristo vino a hacer lo que el ser humano no puede hacer por sí mismo. ¿Qué cosa? Salvarnos, hermano. A eso vino Cristo. No vino a liberarnos de un estilo feo de vida, no vino a simplemente a quitarles el cigarrillo, el alcohol, a quitarles la maña, la mentira, la lujuria de otros y ya solamente. Cristo vino a liberarnos de los efectos presentes y eternos del pecado. Recuérdenlo, siempre recuérdenlo. ¿De qué cosa? Vino a liberarnos del poder del pecado, la culpa del pecado y la condenación del pecado. Ese es el objetivo, mis amados hermanos, y poder nosotros descansar en esa gracia divina, a salvar nuestras vidas eternamente. Él actuó, hablando de Cristo, en nuestro beneficio y nos ofreció un perdón que es gratuito para nosotros, aunque costoso para Dios. Y en alguna ocasión ya hablamos acerca del costo de Dios, ¿sí? Para nuestra salvación, el costo de Cristo para nuestra salvación y el costo del Padre para nuestra salvación. ¿Qué le costó al Padre? Entregar a su Hijo. Y esto lo hemos expresado en algunas ocasiones. O sea, nadie, es un ejemplo que incluso yo hasta lo llegué a escuchar en el pentecostalismo y es válido. Nadie, hermano, sería capaz de entregar. Yo no sería capaz de que yo vea que de pronto están golpeando a una persona. Yo vaya con mi hija y yo vea que están golpeando a una persona. Y digo, ¿qué está pasando? No, es que lo vieron robando. No, es que está abusando de un menor de edad y por eso le están golpeando. Y yo diga, no, espere. No golpeen a este hombre, golpeen a mi hija. Yo me llevo a este hombre a curarlo. Y mientras tanto, dejar a mi hija que la estén golpeando ahí, eso yo no lo haría. No lo haría nadie. Y quien lo haga estaría fuera de cordura. Dios, el Padre, lo hizo. Dios entregó a su Hijo por nosotros y nuestros pecados. Dios hizo que sobre su Hijo se derramaran los más inmundos pecados de millones de personas. Él fue el costo del Padre. Fue el costo del Hijo y ambos lo hicieron en amor. El Padre entregó a su Hijo en amor, el Hijo se entregó a sí mismo en amor para llenarse de todas esas miserablezas de la humanidad. Y por eso estas son verdades, hermanos, que nosotros no podemos echar o recibir como monotonía o ya como con jartera de tanto que la hemos escuchado. Hermanos, siempre roguemos al Señor. Si usted, cada uno que conoce su corazón, si usted está viendo que esas verdades realmente ya son como tan sencillas, tan simples, hermano, suplique al Señor que estas verdades más bien siempre lo hagan suspirar de gratitud y amor al Señor, que usted esté por ahí pensando y venga el Evangelio, hermano, que usted pueda suspirar de gratitud delante del Señor, porque fue un costo. Y por eso dice aquí, no nos atrevamos a pensar que Dios simplemente decidió ignorar nuestro pecado, más bien, jamás eso, hermano. Jamás nos atrevamos a ignorar eso, porque Dios mismo dijo que Él no tendría por inocente al culpable. Y cuando Cristo subió en la cruz del Calvario y se llenó de nuestras miserablezas, de nuestras inmundicias, Cristo ahí
se vuelve pecado, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios el Padre, ¿por qué? Porque como dice Isaías 53, fue Dios quien cargó sobre Cristo nuestros pecados. Ahí el justo, perdón, se volvió injusto ante el Padre. Ni siquiera Cristo se volvió un pecador. Cristo se volvió una masa de pecado, hermano, por nosotros. Y por eso, mis amados hermanos, somos llamados entonces a que podamos llenarnos de gratitud para nuestro Señor. Más bien, la muerte de Cristo fue la que absorbió el juicio que usted y yo merecíamos. Ya lo hemos dicho, cuando Cristo en el Getsemaní dijo, no es posible, Señor, que se lleve a cabo esto de otra manera. No estaba hablando, no estaba queriendo evitar los golpes de los romanos. Estaba queriendo evitar lo que Cristo, el Hijo, nunca había experimentado. La ira de Dios, la ira del Padre. Pero más allá de eso, bueno, o en conjunto con eso, es que iba a experimentar la ira del Padre, pero lleno de todas las inmundicias. Hermano, es como decir, no, la basura no va a pasar. Bueno, yo presto mi casa para que la basura de todo el barrio la echen en mi casa. Y saber que eso se va a llegar, que ese momento y yo tengo que estar ahí, hermano, o sea, es que estoy dando ejemplos vagos, insignificantes, incomparables a lo que realmente sucedió. O sea, no se puede comparar nada con lo que Cristo hizo con su vida. Él recibió el castigo del Padre, porque la santidad de Dios precisamente requería eso. La justicia y la santidad requería que el castigo del pecado fuese pagado. Y su Hijo proveyó ese pago, pero porque Él se sometió a eso. La expiación implica eso. Cristo cubrió la deuda de nuestro pecado a través de su propia vida, a través de su propia sangre. Tetelestai, consumado es, cancelado, ya pagado. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y expiró. Dijo, ya, cargué el pecado y pagué por él. Cargué el pecado de los elegidos del Padre y pagué por ellos. Y murió. Hermano, eso es maravilloso. Eso no es de recordar solamente en Semana Santa. Eso se recuerda cada domingo. Eso se recuerda en cada oración. Cada domingo como iglesia. Pero en nuestra intimidad, cada oración que elevamos es un recordatorio de ello, hermano. Y es por eso que Pablo, y juntamente con Pablo debemos hacerlo nosotros, hermano. Y es una de las frases más bonitas que creo que uno tiene o que tengo marcado en mi mente, es esa exaltación, esa doxología de Pablo en Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. A mí creo que es una de las doxologías maravillosas que podemos encontrar, ¿no? De todas las que hay, maravillosas, hermosísimas, pero es una frase tan hermosa, hermano. Y Pablo da esa doxología y siguiente fortalece la razón de por qué hace esa doxología de lo que conocemos como el versículo 3 de Efesios 1. Y es que es obvio, hermano, todo lo que sucedió. Considera la gracia de Dios siempre debería, lo que les estoy diciendo, movernos a alabar, a adorar al Señor como nuestro Redentor y por lo que hizo para ser nuestro Redentor. La gracia de Dios es torrencial, como dice el texto, es abrumadora, mis amados hermanos, torrencial, abrumadora, es impactante para nuestra vida, es como dice la Escritura, las inescrutables riquezas de su gracia, las inentendibles, las inexplicables riquezas de Dios, hermano. Cómo Dios, que mueve a Dios para derramar tanta gracia. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué le di yo a Dios para que Él desde la eternidad haya determinado entregar a su Hijo? Porque el plan de entregar a su Hijo no se dio en el transcurso de la historia. El apóstol Pedro en la primera carta y en Apocalipsis dice que el Cordero
fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan de entregar a Cristo para ser sacrificado, eso se dio antes de la creación de todas las cosas. Eso es un plan ya hecho por Dios, es el plan determinado, el plan que Dios estableció. Y esto, hermanos, realmente es maravilloso, porque ¿por qué fue el Cordero inmolado sino por nosotros? Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en nosotros y entregó en su mente al Hijo por nosotros. Y luego en la creación lo que vemos es su divina providencia llevándose a cabo. Es decir, el decreto llevándose a cabo a través de la historia de la humanidad. Y a eso es lo que llamamos nosotros la divina providencia. Él ha derramado sobre cada uno de sus hijos y no ha su gracia y no ha escatimado nada. Y Él continuará haciéndolo por toda la eternidad. Así que, amados hermanos, es lo que nosotros, aquí coloco un ejemplo y yo lo he expresado, ¿no? Cuando se ha hablado de ese tema, digo, imagínese a un indigente que tiene dificultad para comer, simplemente vive de las obras de los demás, de lo que él va a un restaurante y alguien le tira un pedacito ahí de pollo mordido ya, ¿sí? Una sopa que le dieron a la mitad y él se sentó a tomársela, un poquitico de gaseosa. Pero imagínense tomar a un indigente y decirle: hey, ven, mira, hay una mesa ahí con alimento, todo el que quieras comer. Uy, claro, no, espérate, te voy a bañar primero, te vas a bañar, te vas a colocar esta ropa, y luego si pasas a comer. Listo, listo. Y él se somete a todo eso porque él va a comer. eh, y dijo: pero ¿por qué no me lo da? Me lo llevo. No, porque te vas a sentar a la mesa. Te vas a sentar a la mesa, pero bañadito, bien vestidito. Eso. Y eso regalado, regalado. Pero todo lo que tiene que disfrutar, hermano. ¿Ve? Entonces es especial. Y listo, ya comí, me voy. No, esa es tu casa, te vas a quedar viviendo acá. Pero ¿cuánto tengo que pagar? No, ya, todo está cancelado. Pero hermanos, vuelvo y reitero esto. Cualquier ejemplo que nosotros demos para intentar explicar la gracia del Evangelio es un ejemplo vago. Es un ejemplo que siempre se va a quedar corto para todo lo que el Señor nos ha concedido en su maravilloso amor inconmensurable y gracia inescrutable. Dice, él no dice, hermano, que no haya un pago que hacer. Él dice: yo ya lo pagué, ya, cancelado. Lo que esto todo, ya hemos hablado acerca del pacto de redención, que es ese acuerdo entre las personas de la divinidad que se hizo antes de la fundación del mundo. Un acuerdo entre ellos, y es lo que llamamos el pacto de redención. Y cuando Cristo viene bajo unos parámetros que Él tiene que cumplir. Y por lo tanto, por eso cuando Él dice, cuando Él está en la Santa Cena o estableciendo la cena, Él dice: el pan es mi cuerpo. Y cuando toma la copa, ¿sí? La taza, Él dice: esta copa con este vino es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pacto de gracia. Pero para poder llevar a cabo ese pacto de gracia o ese nuevo pacto, Cristo tuvo que cumplir un pacto de redención. En otras palabras, lo que para Cristo fue un pacto de obras en el cual Él tenía que obedecer al Padre al pie de la letra, para nosotros fue un pacto de gracia. Y por eso podemos disfrutar ahora de todas las bendiciones por las cuales Él tuvo que pagar con su propia vida, con su propio cuerpo, con su propia sangre. Así que, hermanos, la gracia de Dios excede todo límite. Se extiende más allá de lo que el ojo puede ver o el corazón entender, mis amados hermanos. No hay otra manera de poder apreciar estas maravillosas verdades si no es a través de la regeneración, si no es a través de la obra de Dios en nuestra vida, a través de su Espíritu, donde estos seres muertos reciben vida. Y es la única manera en que nosotros podemos ver esas verdades y decir: wow, qué maravillosa verdad, qué gloriosa verdad.
Y no solamente verla como decir, wow, como el indigente que mira hacia adentro, que están comiendo y decir, wow, qué banquete tan exquisito, uy, quisiera estar ahí. No, nosotros podemos ver estas maravillosas verdades y decir, wow, todo eso que Dios ha hecho por mí, bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, no que ha bendecido a otros, sino que nos ha bendecido, que me ha bendecido con toda bendición espiritual allá en los lugares celestiales, de allá vino hacia acá y lo ha hecho en Cristo Jesús. Puedo hablar de las bendiciones de Dios por medio del sacrificio de Cristo en primera persona. Me ha bendecido. No puedo, no necesito, o sea, puedo hablarlo en segunda persona, te ha bendecido. Puedo hablarlo en tercera persona, lo ha bendecido. Pero lo puedo hablar en primera persona, me ha bendecido, hermano. Así que, aunque al recordar el día de ayer o la semana pasada, sabrás que eres pecador, también debes saber esto. No puedes pecar más de lo que Dios puede perdonar y puedes estar confiado en que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esto no es apología para pecar. Y espero no lo tome de esa manera. No estoy diciendo, tranquilo, vaya peque que Dios lo va a perdonar. Estoy diciendo, o lo que quiere decir el escritor es que en esta gracia divina, cuando lamentable y vergonzosamente pecamos, aunque obviamente debe ser luchando, pero pues lamentablemente cuando pecamos, pecamos por nuestro descuido espiritual, pero no es para decir, no, esto no es para mí, no sirvo, porque los que disfrutan la gracia de Dios son los que no vuelven a pecar, no es para los que no vuelven a pecar, entonces no sería para nadie la gracia divina, porque todos estamos lamentablemente incurriendo en una y otra vez pecados, pero son pecados en los cuales incurrimos luchando, no entregándonos al pecado, no viviendo para el pecado, es luchando, y una vez luchando, cuando pecamos, pues corremos otra vez a la misma gracia que nos ha perdonado, por la misma gracia que hemos sido perdonados, porque no puedes pecar más allá de lo que Dios puede perdonar. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, que es Dios por su Espíritu, es poderoso para terminarla, y no solamente es poderoso para terminarla, Él ha prometido que la va a terminar. Él ha prometido. Y nada ni nadie, amados hermanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y si Dios ha prometido que nadie nos va a separar de su mano, que nadie nos va a poder arrebatar de su mano, es porque así es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Hermanos, disfruten la experiencia de esta gracia sobre gracia por este tiempo que nos resta en este mundo, porque es lo que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Esto es, hermanos, lo que nosotros llamamos el Evangelio. Esto es el Evangelio, para disfrutarlo, para deleitarnos en él. Y el escritor cita las frases, unas frases ahí del maravilloso y uno de los más hermosos. No digo el más hermoso para que no vamos a pelear aquí por himnos bonitos, pero uno de los más hermosos himnos que podemos nosotros disfrutar, ¿sí? Y es el himno Sublime Gracia. Voy a leer los comentarios. Dice, a ver, ok, esa hermana Margarita entró, pero siempre comentando. Gracias, hermana, por eso. Dice el hermano Carlos, dice, el valor de la salvación es tan costosa y no la pagamos porque no teníamos los recursos. Sí, es una deuda impagable, sí, una deuda impagable para hacerlo. Y no fue el plan de Dios, ¿cómo es? Para hacerlo y no fue el plan de Dios. Bueno, hermano, no sé si faltó una coma ahí, y no tenemos los recursos para hacerlo y fue el plan de Dios creador. Bueno, ahí sí me perdí, hermano Carlitos. Dice la hermana Margarita, muy cierto, hermano, este texto lo deja claro en la carta a los Corintios, donde dice Pablo, pero los que
no son espirituales no pueden recibir esas cosas, esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo les son espirituales. Los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Sí, está citando la 1 Corintios 2:14 de la Nueva Traducción Viviente. Amén, hermana, somos bienaventurados y llenos de gracia todos quienes podemos ver lo espiritual con gran aprecio, como respuesta de su precioso amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermano Carlos. Se pusieron a hablar los hermanos ahí. Cuán bienaventurados somos. Sí. Gracias, hermano David. Qué glorioso es entender el Evangelio a la luz de las Escrituras y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y escribe nuestro hermano Carlos: la justicia de Dios no puede ignorar nuestro pecado. Sería negar su carácter y veracidad a sus decretos inmutables, porque la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores y merecedores y merecemos morir. Pero aquí es donde Dios interviene y muestra su extremo y extraordinario amor. Qué primicia, de noticia. Él mismo en la persona de Jesús vino a pagar y a rescatarnos para siempre por medio de su muerte. Y escribe nuestro hermano Diego: gracias por la enseñanza, pastor. Todo es por gracia, sí, sublime gracia del Señor que a un pecador salva. Y nuestro hermano Anderson: Buenos días para todos, buenos días, pastor. buenos días, Qué hermano. manera, qué manera de amanecer, qué manera de arrancar y empezar el día, qué manera de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, qué manera de darnos salvación. No fue con grandes guerras, no fue con gran poder a primera vista, con bombas, con los ángeles. Qué manera Con de su sublime gracia, hermano. con su sola gracia, con una gran humillación de poder, de dar su vida, de morir con mucho poder extraordinario que no tenemos los seres humanos, ya siento los hermanos, citando todos los textos. Pero esa gran sublime gracia, aquí está mi vida y todo lo doy yo. No el gran, exactamente, el gran error que hicimos, sino el gran favor que nos hizo el Señor. Así es. Sobre todo eso, no decía el hermano Carlos, no tenemos cómo pagar. Sí, no, más bien, no tenemos cómo agradecer al Señor, cómo mirar a los ojos el día que estemos de frente. Y desde Yo hoy, digo, por eso se nos ha dado una vida eterna, para que por toda la eternidad estemos agradeciendo lo que se hizo por nosotros. sí, mi hermano, qué extraordinario. Las palabras, dijo un cantante por ahí que no soy tan simpatizante a ese ritmo, a esa letra, pero digo algo bonito. Dice, no hay palabras para describir lo indescribible que él. Y eso sí me gustó de él. Es difícil las palabras para agradecerle, podemos decirle tanto. Sí, Pero así ese es. canto que ahorita va a regalarnos dice mucho. Así es. Vamos a orar. No sé si alguien quiera dirigir la oración con base a lo que hemos hablado, quiera dirigirla, puede hacerlo. Si no, puedo yo con mucho gusto. Oremos, mis hermanos. Padre bondadoso, gracias por este buen tiempo que hemos tenido delante de ti, Señor. Un recordatorio de tu gracia, de lo que es realmente el Evangelio, de lo que realmente es ese Evangelio que está ahí en tu palabra, Señor. No enseñanzas falsas o materialistas, Señor, sino tu glorioso Evangelio, ese que hace reverdecer nuestra fe cada día, ese que hace que nuestra esperanza se afiance más, ese que hace que nuestras vidas puedan uh, hincharse de gratitud, Señor. Porque cuando recordamos el Evangelio genuino, no hay palabra, Dios. No hay más que decir sino gracias, porque no hay forma de poder decir voy a devolver el favor que tú me hiciste. No hay manera. Por eso es tanto la gratitud que debe salir de nuestros corazones, que gracias por darnos la vida eterna, porque no hay, Señor,
no hay gratitud, no hay cantidad de agradecimiento para poder suplir eso. Estaremos por la eternidad agradeciéndote, Señor, porque es lo que podemos hacer. Gracias por darnos la vida eterna, para poder disfrutarte y poder rendirte adoración por todo esto que has hecho, Señor. Una deuda impagable por nosotros los hombres fue pagada por el Dios hecho hombre, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, que mis hermanos vayan en paz y en bendición a sus trabajos o continúen ahí, sea que salgan a un lugar o estén en su casa como nuestras hermanas amas de casa, Señor. Bueno, todos, sea en el lugar que estemos, podamos tener esa gratitud y alabanza en nuestros corazones, Señor. Por Cristo hemos estado reunidos delante de ti, Señor, aquí en coinonía los unos con los otros. Amén y amén. Hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo.